Creo que se cumplieron las normas, los estándares. La Procuraduría estuvo atenta, contribuyendo con su vigilancia disciplinaria y afortunadamente fue corto el tiempo. Hemos entendido las circunstancias. Lo que sucedió ahí no es aislado de lo que puede seguir sucediendo en otras partes del país y hasta ahora nosotros estamos muy atentos a que se regularice la situación en esa zona. Muy bien. La violencia no distingue partidos políticos ni movimientos políticos. Este año esa violencia ha dejado 106 agresiones entre amenazas, homicidios, atentados, desapariciones, secuestros contra liderazgos políticos entre el 1 de enero y el 8 de julio de este año. Esos son datos de la MOE. 84% de los afectados corresponde a partidos, Centro Democrático, Conservador, ASI, el Liberal y el Maíz. Los liderazgos políticos, los más afectados por la violencia son los concejales con 30 casos, seguidos por los alcaldes con 22, excandidatos con 13 y los congresistas electos con 8 casos. La Defensoría del Pueblo ha hecho ya 10 alertas tempranas de riesgos electorales, señor registrador, asociados a la acción criminal de grupos armados como los que ha descrito aquí el ministro de Defensa. Hay 397 municipios con alerta vigentes por presencia de grupos armados de distinta naturaleza y de distinta magnitud. Yo creo que en una reunión, señor procurador, señor registrador, se habló de que en el 96% del país estaban dadas las garantías para desarrollar un proceso electoral en paz, pero hay un 4% del país que no está en esa situación. ¿Usted cómo está viendo el tema, procurador? Sí, varias referencias. Hay violencia, no debería haber violencia, pero no surgió hace un año ni en los últimos tiempos. Esa violencia nuestra es recurrente y especialmente se agudiza en temporadas electorales. Eso no quiere decir que sea deseable, es repudiable, es condenable. En estos días se estaba comparando que estábamos regresando en términos de violencia y de temor a viejas épocas de décadas anteriores. Quiero señalarles que Colombia tiene esa maldición de la presencia de la violencia permanentemente en muchas partes del territorio y se exacerba especialmente en épocas de las elecciones. Eso es un hecho que está allí para ser asumido y ser resuelto. Pero, repito, no es nada nuevo, no surgió ahora último. El Estado ha sido incapaz de resolver, junto con la sociedad colombiana, ese problema estructural, que se asocia también a la existencia de territorios muy amplios del mapa colombiano que no son dominados efectivamente por el Estado en general con todas sus instituciones, no solamente las instituciones armadas. Lo que viene sucediendo, nosotros con el señor registrador nacional y con el señor contralor general hemos asumido una tarea de hacer institucionalidad, de buscar unir esfuerzos, ponernos en la mira propósitos comunes que no son distintos a aquellos de fortalecer la institucionalidad democrática en Colombia, a provocar para que se respete especialmente el calendario electoral que tiene fundamento en la Constitución, desarrollo en la ley y ya está andando desde el 8 de marzo. Sobre eso quiero decir enfáticamente, como ya lo he señalado, no es posible que en Colombia se altere en un minuto el calendario electoral y el propósito del procurador al menos es que ni siquiera haya necesidad de mover una sola mesa en el día de las elecciones. Esa es la tarea máxima que queremos asumir y lo venimos haciendo en conjunto y cada uno en lo que corresponde a las competencias de su propia institución. Eso implica entonces comenzar por lo básico, y lo básico fue lo que los señores ministros de la Defensa y los señores comandantes de las fuerzas militares y de policía nos hicieron conocer esta semana sobre el llamado Plan Democracia, en donde efectivamente se demostró con cifras, con mapas, con estadísticas, con análisis, con imágenes de tecnología, de alta tecnología,
que hay una tendencia a exagerar, y lo voy a resumir así, y con esto hago una invitación también a que seamos más precisos en el lenguaje. Se dice, por ejemplo, es que hay presencia de factores perturbadores de la tranquilidad en 860 municipios de Colombia. Cualquiera cree que son 860 municipios de los 1.104 están tomados por la violencia, por la delincuencia, por el narcotráfico, por los traficantes de seres humanos, por los que trabajan con la minería ilegal. Eso no es cierto. Lo cierto es que hay determinados puntos de la geografía en esos municipios, en esos departamentos, en donde se presentan fenómenos que son repudiables, rechazables, y hay que atacarlos y hay que salirles para que no sigan existiendo. ¿Por qué lo digo? Porque decirlo así en general genera zozobra, genera malestar, genera temor, genera miedo, genera desconfianza en la institucionalidad que está tratando de acertar y de actuar para resolver esos problemas. De lo que se nos explicó, con fundamento digo, con conocimiento palmo a palmo en el territorio, resulta esa cifra. Hay comprometido un 4% del total del territorio colombiano, en donde sería crítico desarrollar la tarea eleccionaria en los eventos que vienen, que no son solamente los de Congreso y Presidencia, vienen las consultas populares, consultas de partidos y la de los jóvenes, que es el 19 de octubre. Esas también estarían afectadas. Pero eso ya nos permite entonces avisorar que no todo está perdido y que lo que es que fortalecer la institucionalidad para llegar a esos territorios. Y ahí están nuestras Fuerzas Armadas y de Policía trabajando, coordinando, y nuestras instituciones también acompañando eso para proteger los derechos de la ciudadanía, los derechos humanos en general, que se garantice que el ejercicio de esa función sea con arreglo al derecho vigente y que no haya excesos, pero también que se defienda el derecho de la mayoría de los colombianos a vivir en paz. Eso lo vamos a lograr si seguimos trabajando en forma unida, en forma clara, con un objetivo que es defender las instituciones colombianas, y en esto la invitación que siempre he hecho, aquí se las repito a ustedes. La institucionalidad no son las entidades públicas, la institucionalidad son los medios de comunicación, es la academia, son las organizaciones estatales, son los gremios. Somos todos los colombianos, privados y públicos, los que tenemos que concurrir a la defensa de eso que tanta sangre, tanto sudor y tanta lágrima le ha costado a muchas generaciones hacia atrás y que no podemos darnos nosotros el lujo de descuidarlas para que entren en una situación crítica. Habrá elecciones, se cumplirá el calendario electoral y estamos preparados para que ello sea así. Sobre el tema electoral, ¿qué trae esa directiva que va a hacer su gente en el proceso electoral? Gracias, Ernesto. Permítanme que haga un contexto. Paz electoral, esa es la estrategia que el procurador trazó para el mes de junio pasado hasta octubre del año entrante. Esa es una estrategia integral que venimos desarrollando y cuyo componente central es el trabajo conjunto con los demás organismos autónomos e independientes que no pertenecen ni al Ejecutivo ni a ninguna de las ramas del poder público. En esa medida, les voy a relatar brevemente qué vengo haciendo. Por primera vez se creó una Procuraduría Nacional Delegada para los Asuntos Electorales. En 195 años de existencia de la Procuraduría, en el 2027, en el 2030 cumplirá 200 años, nunca había habido una Procuraduría delegada para hacerse cargo de lo más importante, de la esencia de la existencia de las instituciones democráticas y de la República Colombiana. Entonces yo asumí eso con mucha entereza y con mucha decisión de sacarlo adelante. Pero como veo que el proceso viene avanzando y se ha vuelto muy dinámico, acabo de crear ayer otra delegada para asuntos electorales, pero esta vez para que haga lo técnico, lo logístico y lo operativo. Es decir, que acompañe como una garrapata pegado al cuello de la registraduría y esté ahí al tanto día a día, minuto a minuto, acompañando a que todo salga bien y vigilando que todo se haga bien. Eso ya está funcionando desde el día de ayer. Y para completar eso, porque al procurador le toca también a conductar, es decir, disciplinar a los servidores públicos o a los particulares que hacen funciones públicas en su comportamiento habitual, pero especialmente en época electoral, habían unas normas etéreas, un poco antiguas, que daban como la orientación de qué se podía y qué no se podía hacer
en época electoral, especialmente por los servidores públicos de todo nivel. Pues aquí está, y desde este momento declaro en vigencia, con mi firma autógrafa, la directiva procuradurial número 013 del 28 de agosto de 2025, por la cual se imparten instrucciones, se hacen exhortos y se hacen advertencias a todo servidor público de cualquier orden territorial, a los servidores públicos que son particulares y ejercen por excepción funciones del Estado, para que no vayan a incurrir en la violación de las prohibiciones y de las limitantes que le impone la Constitución, los tratados internacionales, las leyes vigentes y sobre todo la frondosa y pacífica jurisprudencia de Consejo de Estado y de Corte Constitucional en relación con y aquí quiero que me acompañen en esto para hacer claridad, sobre todo a quienes comunican. Hay que hablar con claridad, es la indebida participación en política, no la participación en política la que hay que censurar, es aquella que es indebida, aquella que transgrede los límites de la prohibición, aquella que va más allá de lo que permite la normativa, porque hay formas legítimas, permitidas y hasta obligatorias de participar en política, incluyendo a los servidores públicos, como ejercer el derecho al voto o al sufragio, como dicen las normas. ¿Es cierto, procurador, que esta directiva incluye que usted va a poner a un delegado en cada una de las 14.000 sí. mesas El plan, para vigilar de frente? El plan es el siguiente. En Colombia va a haber 120.000 mesas y 14.000 puestos de votación. El promedio es que haya al menos una persona del Ministerio Público, Procuraduría, Defensoría y Personerías, que cada uno aportemos un número significativo de nuestros servidores sin acudir, ojo, sin acudir a la figura de los supernumerarios, sino que si no nos alcanzan llevaremos a los aprendices del SENA y a los que están haciendo último grado de bachillerato para que hagan allí labor de Ministerio Público Ciudadano en el entendido de que vigilen qué hacen los votantes, qué hacen los jurados y qué hacen quienes hacen el escrutinio, el preconteo y la transmisión de los datos, en consonancia con lo que tiene dispuesto la registraduría, que es el ente que responde por eso. Vamos a acompañarlo, pero también vamos a vigilar puesto por puesto, no mesa por mesa porque no nos alcanza, pero puesto por puesto es la idea. Y aquí, que acabo de promulgar esta directiva procuradurial 013, están todas las conductas en que no se debe incurrir, porque si se transgrede esa prohibición o esa advertencia, se cae en mala conducta y ese es sancionable con la máxima sanción que se establece en el Código Disciplinario, que es la destitución más inhabilidad. Ahí está la advertencia. Vamos a hacer un trabajo de pedagogía para que nadie se sorprenda, aunque no es obligatorio hacerlo. Queremos darle elementos de juicio para algo que señalaba el señor registrador. Hay que motivar. El hecho de que estemos hablando de elecciones quiere decir que Colombia está de pie, que Colombia quiere defender su institucionalidad, que los colombianos no nos vamos a entregar a una aventura X o Y que nos lleve de pronto al fracaso como sociedad, como Estado y como nación, que todos estamos pendientes a ver por dónde es el camino, cualquiera que él sea, pero que lo hagamos en forma democrática, que lo hagamos en paz y que lo hagamos con algo que muchas veces se reclama en el campo, en la vereda, garantías. Justamente esta mañana estábamos asistiendo a uno de esos eventos en que unos señores de una comunidad afro bloquean la vía férrea del Cerrejón y llevan más de 10 días ya bloqueado, donde no sale ningún producto de carbón para la exportación que no va para Israel. Entonces no se está generando la regalía que produciría esa exportación de ese mineral y por lo tanto están dejando de entrar unos recursos que son destinados para ese mismo territorio. Pero lo más grave aún es que no tienen ni siquiera un petitorio para presentarle a la empresa privada, que no tiene nada que ver en el conflicto es que ellos reclaman. Y esa es una tarea en que estábamos interviniendo y entonces cuando les preguntamos a los señores esta mañana desde aquí, ¿dónde está el pliego para nosotros mirar la legitimidad y la legalidad de lo que están exigiendo a un privado que no tiene nada que ver en el conflicto, porque es un tema de asignación de tierras que le compete a esa otra institución pública esta? No lo tienen. Entonces di la orden de levantar
el diálogo que estábamos propiciando, porque no tiene sentido que el Ministerio Público esté acompañando a unas acciones que no corresponden a nada en concreto, que no tienen una petición. Y no habrá diálogo para tratar de mitigar los efectos nocivos de esa acción de estas personas que son colombianos y que son ciudadanos, pero que no tiene una justificación y no la han podido mostrar y que no sabemos qué otros fines puede haber detrás de eso. Si no levantan el bloqueo, el procurador no va a admitir ningún diálogo con una comunidad que no tiene nada que pedir y que absurdamente está impidiendo que se exporte el carbón, que es el que genera el trabajo para los que trabajan allí, la riqueza para el departamento y los impuestos para la nación. Y esto no es que lo voy a hacer, es que lo hice inmediatamente y los señores interesados son testigos de eso. Ese es el procurador. Permítame que yo haga dos referencias breves a dos cosas. Uno, yo sí quiero agradecerle a los colombianos, a muchos, sobre todo privados, que permanentemente se están comunicando, participando, denunciando, requiriendo para que el Ministerio Público, especialmente la Procuraduría y el Procurador, participen, se enteren, agencien soluciones, propicien el diálogo para construir consensos, y eso nos enaltece, nos enorgullece y nos motiva a seguir porque nos da la seña de que vamos por el camino correcto. Pero quiero pedir el favor que no nos pidan imposibles, porque si lo pide una persona de baja escolaridad o de poca formación intelectual, uno entiende que quieran que el procurador resuelva todos los problemas de Colombia. Pero cuando gente calificada, que ha pasado por posgrados en la universidad, que tienen unos cargos de representación popular en el Congreso, que tienen no la posibilidad, sino la obligación de saber distinguir las competencias de cada uno de los órganos de control con las del Ejecutivo, empiezan a pedir por redes perversamente que el procurador intervenga contra el presidente de la República, eso ya no es ignorancia. Cabalgan sobre la peregrina idea de que el procurador no se va a dar cuenta de lo que están exigiendo. Ahí no entra el procurador. Las competencias sobre la conducta del presidente están señaladas perfectamente en la normativa y en la reciente jurisprudencia de la Corte Constitucional. Utilizan entonces las redes para hacer un proselitismo perverso y no quiero que se siga utilizando la función del procurador para ganarse unos boticos que seguramente no van a alcanzar para la representación popular. Y la segunda, permítame que sea lapidario en esto porque prefiero decirlo así. El procurador no está en venta. El procurador no cede a los halagos ni a las insinuaciones de beneficios. Y tampoco se acobarda, y tampoco se deja presionar, y tampoco se deja amilanar. Ese es el procurador que tienen ustedes. Muchas gracias. Muy bien.